Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. Él fue uno de los sultanes del Imperio Otomano más importantes. Sus conquistas consolidaron el dominio otomano en Anatolia y los Balcanes, y su triunfo más famoso fue la conquista de la apreciada ciudad de Constantinopla, transformándola en el centro administrativo, centro cultural y capital de su creciente imperio. Sus victorias marcarían el final del Imperio Bizantino y marcarían el comienzo de una nueva era de dominio otomano en el Mediterráneo Oriental. Sin más demora, disfruta de su biografía. Mehmed II nació el 30 de marzo de 1432, en Edirne, en el Imperio Otomano, actualmente parte de Turquía. Él fue el tercer hijo del sultán Murad II y de su consorte Hatun, una concubina de origen balcánico del harén de Murad. La condición de Mehmed como hijo del sultán le brindó la oportunidad de estudiar con los mejores eruditos de la región. Mehmed pasó su primera infancia en Edirne, hasta que fue trasladado a la ciudad de Amasya, en el Mar Negro, y reemplazó a su hermano Ahmed como gobernador de la provincia en 1437 después de su muerte, a pesar de tener 5 años. La condición de Mehmed como hijo del sultán le brindó la oportunidad de estudiar con los mejores eruditos de la región. Tuvo muchos tutores a lo largo de los años que le enseñaron teología, historia, idiomas extranjeros, entre muchos otros temas. Estos tutores personales reservados específicamente para la realeza otomana eran conocidos como lales y desempeñaron un papel esencial en la preparación de la realeza otomana para las complejidades de la administración. Las lecturas de Mehmed de varios escritos islámicos tendrían un impacto significativo en sus ambiciones como sultán. Su deseo de conquistar Constantinopla se inspiró en los escritos de los escritores árabes Al-Kindi, a Ibn Khaldun, y se cultivó aún más en un hadís atribuido al profeta Mahoma, quien profetizó que un ejército musulmán conquistaría la ciudad. El reinado del padre de Mehmed se vio envuelto en conflictos desde el principio, tanto internos como externos. Durante el comienzo de su reinado, Murad luchó en una guerra de sucesión contra uno de sus hermanos, quien, con el apoyo del Imperio Bizantino y otros estados cristianos de los Balcanes, lideró una rivuelte en la parte europea del territorio otomano. Después de aplastar el levantamiento, libró guerras contra estados turcos como los Karamánidas al este y las diversas potencias europeas como los venecianos, húngaros y cruzados en el oeste. Estos conflictos prolongados, junto con la muerte de su hijo favorito Alaeddin, le pasaron factura a Murad, que decidió retirarse en verse en 1444 y entregó el trono a Mehmed, que tenía 12 años en ese momento. Mehmed tenía un gran interés por la civilización griega antigua y la bizantina medieval. Sus héroes eran Aquiles y el conquistador Alejandro Magno y podía hablar de religión cristiana con cierta autoridad. Se decía que hablaba con fluidez varios idiomas, entre ellos el turco, el serbio, el árabe, el persa, el griego y el latín. En ocasiones, reunía a los ulama, o maestros musulmanes eruditos, y les hacía discutir problemas teológicos en su presencia. Durante su reinado, las matemáticas, la astronomía y la teología alcanzaron su nivel más alto entre los otomanos. Su círculo social incluía a varios humanistas y sabios como Ciriaco de Pisicogi de Ancona, Benedetto Dei de Florencia y Michael Critobulus de Imbres, quien menciona a Mehmed como un filoheleno gracias a su interés en las antigüedades y reliquias griegas. Fue por sus órdenes que el Partenón y otros monumentos atenienses se salvaron de la destrucción. Además, el propio Mehmed era un poeta que escribía bajo el nombre de Abni, y dejó una colección de poesía clásica en diván. Los rivales de los otomanos y varias facciones locales vieron el reinado del niño sultán Mehmed como una oportunidad para promover sus intereses. En 1444, el Papa Eugenio IV comenzó a reunir fuerzas para una nueva cruzada después de absolver un tratado de paz anterior con Murad. Mientras tanto, los déspotas de Morie, gobernantes de un pequeño territorio bizantino en el sur de Grecia, comenzaron a incursionar en la Tesalia otomana. Estos eventos llevaron a una crisis dentro de los círculos internos de los funcionarios otomanos de alto rango. Convencido por el influyente gran visir Alil Sandar y una carta del propio Mehmed, Murad regresó al trono para lidiar con la amenaza. Los cruzados liderados por el rey polaco Ladislao III y las fuerzas de Murad se enfrentaron en la batalla de Varna en 1444 que terminó con una victoria decisiva para los otomanos.
Durante este tiempo, Mehmed se retiró a sus estudios con sus tutores Aganos Pasha y Sabuddin Shahin Pasha. Mehmed, al igual que otros sultanes, tuvo una gran cantidad de concubinas en su harén, con las cuales tuvo muchos hijos. En 1445 llegó a su harén una mujer llamada Emine Gulbahar Hatun, con quien Mehmed tendría 2 hijos. Uno de estos hijos sería su sucesor, Bayezid, el futuro Bayezid II. Algunas fuentes afirman que Mehmed sentía pasión por su rehén y favorito, Rado el Hermoso. Los jóvenes condenados a muerte eran perdonados y añadidos al serrallo de Mehmed si los encontraba atractivos, y la puerta hacía grandes esfuerzos para conseguirle jóvenes nobles. El 3 de febrero 1451, su padre Murad II murió, dejando el trono a Mehmed en su testamento. Mehmed, al igual que lo hicieron otros sultanes, tenía que deshacerse de su hermano, siendo este su hermanito, Sesade Ahmed. Poco después, Mehmed puso sus ojos en el mayor premio de la región, la ciudad de Constantinopla. La propia Constantinopla era una cáscara de su antigua gloria, la población reducida por las plagas, los asedios constantes y la pérdida del territorio circundante hicieron de la ciudad un objetivo más simbólico que estratégico. Muchos de los predecesores de Mehmed intentaron conquistar la ciudad, pero sin éxito. Dejando de lado una breve ocupación después de la Cuarta Cruzada, permaneció casi inexpugnable a lo largo de los siglos, principalmente debido a las murallas de Teodosio, una serie de fortificaciones construidas por el emperador bizantino Teodosio II. Antes del asedio, Mehmed renovó sus tratados de paz con muchos estados europeos y con los caramánidas. Luego comenzó los preparativos para sitiar la ciudad en el invierno de 1452, construyendo una armada en Galípoli y luego reuniendo fuerzas en Tracia. En la primavera de 1452, reforzó su dominio sobre la capital bizantina construyendo una nueva fortaleza importante al otro lado del Cuerno de Oro, cerca de Pera, que hoy se conoce como Rumeli Sari. Esta fortaleza complementaba la fortaleza Anadolu Sari, que fue construida por el predecesor de Mehmed, el sultán Bayaceto I, al otro lado del Bósforo en el lado asiático. Ese mismo año, Mehmed reunió a un grupo de ingenieros e inventores de élite, entre ellos el famoso armero húngaro Urbano, y les encargó la tarea de construir los característicos cañones colosales que distinguirían el asedio de Mehmed de los de sus predecesores y, en última instancia, serían uno de los factores decisivos en su éxito final en la conquista de la ciudad. Cuando los preparativos estaban a punto de finalizar, Mehmed lanzó un ultimátum a los bizantinos para que se rindieran pacíficamente. El emperador bizantino Constantino XI Paleólogo se negó y el 6 de febrero de 1453 comenzó el asedio de Constantinopla. El emperador Constantino envió peticiones de ayuda. A principios de 1453, los genoveses, los venecianos se comprometieron a reforzar la guarnición naval bizantina con algunos buques de guerra. El Papa Nicolás V también ofreció su ayuda, pero con la condición de que los bizantinos ortodoxos orientales reconocieran la autoridad de la Iglesia Católica Romana y finalmente se unieran. Este acuerdo no se concretó, sin embargo, varios voluntarios cristianos independientes se unieron a la defensa. La guarnición de Constantinopla, compuesta por unos 5.000 y 7.000 soldados, estaba bastante desbordada a lo largo del largo perímetro de las murallas teodosianas, con el general genovés Giovanni Giustiniani al mando. El emperador Constantino comandaba un contingente de sus fuerzas cerca del complejo de su palacio. Un destacamento de fuerzas rebeldes turcas encabezadas por el primo de Mehmed, el príncipe Orhan, que competía por el trono otomano, también se unió a la defensa de la ciudad. En preparación para el inminente asalto otomano, los bizantinos tendieron una larga cadena a través del Cuerno de Oro, que sirvió para impedir que los buques de guerra enemigos atacaran las partes vulnerables de la muralla desde el mar. Mehmed llegó con el resto de sus fuerzas el 5 de abril de 1453. Su ejército contaba con unos 80.000 hombres, entre infantería especializada, caballería, equipo de asedio y fuerzas navales. La vanguardia del asalto otomano estaba formada por el formidable cuerpo de jenízaros. Los jenízaros estaban formados por niños cristianos de los Balcanes que fueron arrancados de sus familias y entrenados para convertirse en soldados de carrera bajo el sistema de Psirme. Al igual que la guardia varega, que sirvió a los emperadores bizantinos, los jenízaros fueron elegidos por su firme lealtad al sultán por encima de todo.
Otras fuerzas incluían soldados irregulares como las infames infanterías Babosuk y Asap, y los jinetes asaltantes Akng, mientras que el resto del ejército estaba formado por infantería regular, caballería Sipsai y fuerzas serbias aliadas. Varias semanas después de que comenzara el asedio el 6 de abril, los defensores de la ciudad, convocados por Giustiniani, lograron repeler con éxito muchos ataques otomanos a pesar de que tenían una ventaja abrumadora. Los otomanos utilizaron sus cañones para destruir secciones de la muralla con gran eficacia, sin embargo, el largo periodo de recuperación de los cañones generalmente permitió a los bizantinos reparar las partes dañadas rápidamente. Los otomanos necesitaban una nueva estrategia, y Mehmed ideó una solución ingeniosa para el bloqueo naval bizantino en el Cuerno de Oro. El 22 de abril, ordenó a sus fuerzas navales que sortearan la cadena bizantina utilizando bueyes para arrastrar sus buques de guerra a través de la tierra en pera y empujarlos de regreso al mar dentro del Cuerno de Oro. Esta maniobra se convirtió, sin duda, en el punto de inflexión del asedio. Los bizantinos tuvieron que trasladar a los defensores, que tanto necesitaban, de la muralla terrestre a la parte que daba al mar. Los intentos de los venecianos de obstaculizar el avance de la armada otomana fueron repelidos y, con la nueva situación, Mehmed renovó su asalto de infantería a las murallas teodosianas. El asedio se prolongó durante varias semanas más hasta que, el 26 de mayo de 1453, reunió a sus generales para los preparativos de un asalto final. Mehmed lanzó su ataque en 3 oulires. La primera fue liderada por su infantería Babosuk y Asap, que fue fácilmente repelida, pero fatigada por los defensores. Durante la segunda oleada de asalto liderada por la infantería regular, los cañones otomanos lograron atravesar una sección de la muralla exterior. La segunda oleada también fue repelida, sin embargo, Mehmed aprovechó rápidamente la abertura en la muralla y envió a sus jenízaros para encabezar el avance final hacia la ciudad. La moral bizantina se hizo añicos cuando Giustiniani fue mortalmente herido durante los enfrentamientos, lo que permitió a los jenízaros establecer un punto de apoyo y plantar su bandera en la muralla. El emperador Constantino intentó liderar a sus hombres en un último esfuerzo, pero cayó en la batalla y los defensores comenzaron a desbandarse. Así, el 29 de mayo de 1453 marcó la caída de Constantinopla. Siguiendo las tradiciones Gazi, las tropas otomanas pudieron saquear la ciudad durante 3 días. Después del tercer día, Mehmed hizo su entrada triunfal en la ciudad por la puerta de Charisius. Su procesión se dirigió directamente a Santa Sofía, que se convertiría en mezquita. Para restablecer la población de la ciudad, el sultán emitió un edicto que reubicaba a la población de Anatolia y los Balcanes en su nueva capital, independientemente de su origen étnico o religioso, y ordenó a muchos de los mismos soldados que lucharon en el asedio que restauraran la infraestructura dañada. También supervisó la construcción de un nuevo palacio real, que se conocería como Yeni Serai, más tarde, como Palacio de Topkapi. Caroline Finkel describe la nueva sede de Mehmed. Mehmed comenzó entonces la tarea de purgar a las facciones disidentes y a aquellos que pudieran desafiar su autoridad. Entre los primeros en ser acusados estuvo el gran visir Ali Sandar. El poder del gran visir también se vio debilitado, y muchas de sus responsabilidades fueron delegadas a otros ministros de alto rango. Mehmed entonces reasignó gran parte de la tierra y la propiedad de los nobles a su clase esclava para contrarrestar la influencia de los primeros y consolidar la lealtad de sus esclavos. Poco después de la caída de Constantinopla, la ciudad colonia genovesa de Pera se rindió pacíficamente. Con su sueño de conquistar Constantinopla hecho realidad, Mehmed fijó su mirada en nuevos objetivos. Mehmed introdujo la palabra política en árabe, siyasa, a partir de un libro que publicó y que afirmaba ser la recopilación de las doctrinas políticas de los césares bizantinos anteriores a él. Reunió a artistas italianos, humanistas y eruditos griegos en su corte, permitió que la iglesia bizantina siguiera funcionando, ordenó al patriarca Gennadius que tradujera la doctrina cristiana al turco y llamó a Gentile Bellini de Venecia para que pintara su retrato así como frescos venecianos que hoy han desaparecido. Reunió en su palacio una biblioteca que incluía obras en griego, persa y latín. Mehmed invitó a científicos y astrónomos musulmanes como Ali Kushji y artistas a su corte en Constantinopla, fundó una universidad y construyó mezquites, canales y el palacio de Topkapi de Estambul y el kiosco de azulejos. Alrededor de la gran mezquita que construyó, erigió 8 madrasas que, durante casi un siglo, mantuvieron su rango como las más altas instituciones de enseñanza de las ciencias islámicas en el imperio.
Mehmed permitió a sus súbditos un considerable grado de libertad religiosa, siempre que fueran obedientes a su gobierno. Después de su conquista de Bosnia en 1463, emitió el Aname de Milodra a los franciscanos bosnios, otorgándoles la libertad de moverse libremente dentro del imperio, ofrecer culto en sus iglesias y monasterios y practicar su religión libres de persecución oficial y no oficial, insultos o disturbios. Sin embargo, su ejército permanente estaba reclutado entre los Depsirme, un grupo que aceptaba súbditos cristianos a una edad temprana, se convertían al Islam y luego se les enseñaba para la administración o los genízaros militares. Esta era una meritocracia que produjo de entre sus alumnos 4 de cada 5 grandes visires a partir de este momento. En Constantinopla, Mehmed estableció un millet, o comunidad religiosa autónoma, y nombró al ex patriarca Gennadios Scholarius como líder religioso de los cristianos ortodoxos de la ciudad. Su autoridad se extendió a todos los cristianos ortodoxos otomanos, y esto excluyó a los asentamientos yenevíes y venecianos en los suburbios, y excluyó por completo a los colonos musulmanes y judíos. Este método permitió un gobierno indirecto de los cristianos bizantinos y permitió que los ocupantes se sintieran relativamente autónomos incluso cuando Mehmed comenzó la remodelación turca de la ciudad, convirtiéndola en la capital turca. Durante su reinado, también emprendió muchas obras arquitectónicas audaces, entre ellas la reparación de la infraestructura deteriorada de su nueva capital, la construcción del suntuoso palacio de Topkapi, el Gran Bazar. Se dice que cuando entró en la ciudad de Atenas después de su conquista, ordenó la renovación de todos los edificios antiguos que se habían deteriorado por los elementos. Tanto el sultán como el mayor de sus grandes visires eran hombres de cultura y mecenas de las artes, y la corte del conquistador en Estambul rivalizaba en brillantez con la de los príncipes occidentales del Renacimiento europeo. En la primavera de 1454 comenzó una campaña en Serbia para anexar territorios bajo la esfera de influencia húngara. Mehmed hizo un progreso limitado. La ciudad de Novo Brdo, famosa por sus raros depósitos de mineral, fue capturada, pero la campaña se suspendió después de que las fuerzas húngaras comenzaron a movilizarse cerca de la frontera. Mehmed realizó varias incursiones más en Serbia, durante las cuales sufrió su primera gran derrota en el sitio de Belgrado en julio de 1456. Sin embargo, el último intento de Mehmed de subyugar a Serbia tuvo éxito cuando en 1459 los otomanos tomaron el control de la fortaleza de Smederevo. Los gobernantes de la ahora disuelta Serbia despotada fueron exiliados y el territorio fronterizo cerca de los húngaros se estabilizó. En 1458, Mehmed se casó con Sisek Hatun, hermana de Ali Bey. El 22 de diciembre de 1459 nacería de este matrimonio el príncipe Sensalten. Antes se pensaba que esta esposa era una hija del rey Luis XI de Francia, pero se sabe que probablemente pudo haber sido una leyenda. En los años posteriores a su éxito en Serbia, Mehmed comenzó a absorber los estados bizantinos restantes en Grecia y la costa del Mar Negro. Conquistó el Ática a principios de 1459 y, en mayo de 1460, envió una fuerza para intervenir en una guerra civil en Morie. Con estas conquistas, solo una pequeña franja de tierra en la costa del Mar Negro controlada por el imperio de Trebisonda permaneció como el último vestigio del dominio bizantino en la región. Trebisonda y sus alrededores fueron conquistados en 1461 y esta expansión hacia el este provocó que los otomanos se enfrentaran a los beyliks anatolianos restantes. Al igual que la situación en Morie que provocó la intervención de Mehmed, los karamánidas también se vieron envueltos en una guerra civil. La conquista del territorio karamánida por parte de Mehmed provocó un conflicto con los otomanos entre otro poderoso vecino oriental, la Confederación Akoyunlu. Los enfrentamientos continuarían durante décadas hasta que, en 1501, el hijo y sucesor de Mehmed, el sultán Bayaceto II, los derrotara. Quizás el más notable de los conflictos de Mehmed después de la conquista de Constantinopla fue en Valaquia, donde sus luchas para controlar al despiadado príncipe Vlad III servirían como una posible inspiración para los escenarios de la novela Drácula. Vlad lideró la resistencia valaca contra las fuerzas de Mehmed y era conocido por sus crueles métodos de ejecución, masacrando poblaciones enteras de asentamientos que se interponían en su camino, lo que le valió el nombre de Vlad el Empalador. Su notoriedad se extendería por toda Europa y finalmente sería capturado y encarcelado por los húngaros. Sería liberado algún tiempo después, solo para perecer en batalla en 1476. A lo largo de su reinado,
Mehmed llevó a cabo cambios administrativos radicales, reorganizó las fuerzas militares, realizó ambiciosos proyectos de construcción y realizó amplias conquistas, legando a sus sucesores un imperio que no podía pasar desapercibido, pero también fue conocido como benefactor de artistas y autores. Apoyó a docenas de poetas, escritores y eruditos, e invitó a su corte a filósofos, astrónomos y pintores de toda Europa y Oriente Medio. La administración de Mehmed adoptó una postura moderadamente pasiva en lo que respecta a los asuntos religiosos. Las poblaciones no musulmanas que vivían en el Imperio Otomano podían practicar su fe libremente, pero debían pagar un impuesto especial llamado sicie. Además, en un intento de legitimar su gobierno sobre la minoría mayoritariamente ortodoxa oriental, Mehmed nombró a líderes religiosos alineados con sus intereses personales, como el patriarca de Constantinopla Gennadios Skolarios, y les dio una amplia autoridad sobre sus seguidores religiosos. Los últimos años del reinado de Mehmed se caracterizaron por un conflicto continuo. Fortalecidos por sus éxitos anteriores, los otomanos libraron una larga guerra contra los venecianos por sus posesiones en el sur de Grecia y las islas circundantes. La guerra también se extendió a Albania cuando el legendario líder de la resistencia albanesa Skanderbeg, que buscaba mantener la independencia albanesa frente a los otomanos en constante expansión, consiguió una alianza con los venecianos. Sin embargo, estas guerras concluirían con una victoria estratégica para los otomanos. Después de apoderarse de las posesiones venecianas en el Egeo y su derrota en la fortaleza clave de Negroponte, su presencia en la región se vio muy disminuida. Skanderbeg murió en 1478, después de resistir a los otomanos durante décadas. Su muerte dejaría un vacío de poder en Albania y contribuyó a la cascada de acontecimientos que finalmente conducirían a la conquista de Albania por los otomanos. En 1481, el rey Fernando I de Nápoles reunió un ejército dirigido por su hijo Alfonso II de Nápoles. El rey Matías Kervinou de Hungría proporcionó un contingente de tropas. La ciudad fue sitiada a partir del 1 de mayo de 1481. Durante la marcha, Mehmed cayó enfermo gravemente y lamentablemente falleció el 3 de mayo de 1481, en la ciudad de Gebze, en el Imperio Otomano, en Turquía. En el momento de su muerte tenía 49 años de edad. Su hijo mayor, Bayaceto II, lo sucedería como sultán. Tras la muerte de Mehmed y la ascensión de su hijo, las disputas posteriores sobre su sucesión posiblemente impidieron a los otomanos enviar refuerzos a Etranto. Así, la ocupación turca de Etranto terminó mediante una negociación con las fuerzas cristianas, lo que permitió a los turcos retirarse a Albania, y Etranto fue retomada por las fuerzas papales en 1481. Mehmed y su consejo imperial se reunían en reuniones periódicas conocidas como el diván, llamado así por los daivans a nivel del suelo que adornaban la habitación. Mehmed dio grandes pasos hacia la centralización del gobierno otomano y la expansión del papel del sultán. Consolidó su poder mediante el debilitamiento y la redelegación de los roles y responsabilidades de los funcionarios de alto rango que también estarían vinculados al sultán a través de matrimonios políticos. La riqueza y las tierras de los aristócratas se redistribuyeron entre la clase esclava de Mehmed, lo que le proporcionó una base confiable y leal y le proporcionó el beneficio adicional de un control sobre el poder de cualquier noble conspirador. Mehmed y su consejo imperial se reunían en reuniones periódicas conocidas como el diván, llamado así por los sofás a nivel del suelo que adornaban la habitación. Un avance durante el reinado de Mehmed, que se atribuye más famosamente al futuro sultán Solimán el Magnífico, es la compilación de códigos legales, que reemplazaron a los vagos progenitors. Estos códigos legales seculares, conocidos como canon, abordaban temas como la estructura de poder del gobierno y la tributación de los súbditos y fueron cuidadosamente formulados para no entrar en conflicto con la ley religiosa. Los restos mortales de Mehmed se encuentran actualmente en la mezquita de Fatih, en la ciudad de Estambul, en Turquía. Mehmed fue uno de los sultanes más importantes de la historia otomana, siendo el mayor impulsor de que éste se convirtiéndose en un imperio poderoso. La figura de este sultán suele ser muy conocida, sea por haber sido el que causó la caída definitiva de Constantinopla y por haber iniciado una nueva era en su imperio. Debido a sus grandes logros y conquistas fue un ejemplo a seguir para muchos sultanes que vinieron después de él, siendo la inspiración de muchos sultanes. Y bueno gente,
espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.